Hay historias que nacen en la tierra, historias que brotan del sudor, las lágrimas y el coraje de quien nunca se ríe. Esta es la historia de Elena Morales, una mujer sencilla a quien todos despreciaron, que fue humillada por sus propios vecinos y que guardaba un secreto tan poderoso que cambiaría para siempre el destino de una comunidad entera. Cuando descubras lo que ella ocultaba, cuando entiendas por qué sonrió el día que lo perdió todo, tu visión sobre la vida nunca volverá a ser la misma, porque a veces aquellos que parecen tener menos son exactamente los que tienen más que ofrecer al mundo. Y Elena Morales estaba a punto de demostrarlo de una forma que nadie jamás imaginaría. Valle de San Miguel, un pequeño pueblo perdido entre montañas, donde el tiempo parece haberse detenido hace décadas. Aquí, entre campos de maíz y plantaciones de frijoles, viven personas sencillas que conocen el valor del trabajo duro y la tierra generosa. Pero como en todo lugar pequeño, también existen miradas juzgadoras, lenguas afiladas y corazones endurecidos por el prejuicio. Elena Morales, 45 años, viuda desde hace 8 años, vive en la casa más humilde del pueblo, una construcción sencilla de adobe y tejas viejas, con apenas 3 cuartos, una cocina pequeña con estufa de leña, un dormitorio donde dormía con su hija adolescente Carmen y una sala que también servía como lugar de trabajo. Afuera, un patio pequeño donde cultivaba sus hortalizas y criaba algunas gallinas. Todas las mañanas, a las 4:30, Elena despertaba antes de que saliera el sol. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío de tierra apisonada, mientras encendía el fuego para preparar el café y las tortillas que vendería en la plaza central. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo, se movían con una precisión que solo viene de la experiencia de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Carmen Morales, 17 años, hija única de Elena, soñaba con estudiar en la capital. Inteligente y determinada, ayudaba a su madre en las tareas domésticas, pero sus ojos siempre brillaban cuando hablaba de los libros que conseguía prestado de la única biblioteca del pueblo. Carmen era el orgullo de Elena, pero también su mayor preocupación: ¿cómo podría pagar los estudios de su hija con lo poco que ganaba vendiendo comida en la plaza? Del otro lado del pueblo, en una casa grande con jardines bien cuidados, vivía la familia Rodríguez. Don Carlos Rodríguez era el hombre más rico de la región, dueño de varias haciendas ganaderas y plantaciones extensas. Su esposa, doña Mercedes, lideraba el grupo de mujeres de la iglesia y tenía la lengua más afilada de todo San Miguel. Tenían un hijo, Roberto, de 19 años, de quien todos esperaban que siguiera los negocios del padre. Pero había una tensión en el aire, algo que todos sabían, pero nadie hablaba abiertamente. La familia Rodríguez despreciaba a Elena no solo por su pobreza, sino por algo más profundo. Había una historia antigua, un secreto que solo los más viejos conocían y que hacía que doña Mercedes mirara a Elena con un odio que iba más allá de la simple diferencia de clase social. En un martes de septiembre, cuando las primeras lluvias comenzaban a anunciar el cambio de estación, algo pasó que cambiaría todo para Elena. Estaba en la plaza, como siempre, vendiendo sus tortillas y café caliente a los trabajadores que pasaban camino a los campos, cuando escuchó una conversación que la dejó helada. Roberto Rodríguez estaba conversando con algunos amigos cerca de su puesto y sus palabras cortaron el aire como cuchillos afilados. Mi madre está organizando una fiesta de caridad para recaudar fondos para la nueva escuela. Por supuesto que ciertas personas no serán invitadas, especialmente aquellas que no tienen condiciones de contribuir con nada más que su presencia indeseable. Las risas que siguieron hicieron que Elena bajara la cabeza, fingiendo no haber escuchado. Pero Carmen, que había llegado para ayudar a su madre, escuchó cada palabra. El rostro de la joven se puso rojo de rabia y dio un paso adelante, pero Elena agarró su brazo con firmeza. «No, mija», murmuró Elena, «no vale la pena». Pero las humillaciones no pararon ahí. La semana siguiente, cuando Elena fue a la iglesia para la misa dominical, usando su único vestido bueno, lavado y planchado con cuidado, doña Mercedes se las arregló para comentarlo suficientemente alto para que todos escucharan. Es una pena que algunas personas no entiendan que hay lugares apropiados para cada clase social. La caridad tiene límites y ciertos ambientes requieren discreción. Elena sintió las mejillas arder, pero siguió caminando hasta el banco más atrás de la iglesia, donde siempre se sentaba. Carmen apretó la mano de su madre con fuerza, sintiendo la injusticia arder en su pecho joven. En los días que siguieron, la hostilidad solo aumentó. Cuando Elena fue al mercado, algunas mujeres susurraban cuando pasaba. Cuando buscó trabajo extra en época de cosecha, fue la última en ser elegida, y siempre para los trabajos más pesados y mal pagados. «¿Por qué nos odian tanto, mamá?», preguntó Carmen una noche, mientras contaban las pocas monedas que habían ganado en el día. Elena se quedó en silencio por un largo tiempo,
mirando por la pequeña ventana hacia las estrellas que brillaban sobre las montañas. Sus manos temblaron ligeramente mientras doblaba los trapos de cocina. «Hay cosas del pasado, mija, cosas que es mejor dejar enterradas», respondió finalmente, su voz cargada de una tristeza que venía de muy lejos, pero el destino tenía otros planes. Al mes siguiente, una sequía terrible azotó la región. Las plantaciones comenzaron a marchitarse, los pozos se secaron y la desesperación se extendió como fuego entre los agricultores. Las haciendas de don Carlos fueron las más afectadas. Su arrogancia de no diversificar los cultivos y depender solo del ganado y el maíz ahora costaba caro. Fue entonces cuando Elena tomó una decisión que sorprendería a todos, una decisión que revelaría no solo su verdadera naturaleza, sino también un secreto que había guardado durante décadas. En la madrugada de un jueves, cuando la sequía ya duraba 3 semanas y la desesperación se apoderaba del pueblo, Elena hizo algo que nadie esperaba. Salió de casa cargando una vieja maleta de cuero, de esas que ya no se hacen, y caminó hasta la propiedad de los Rodríguez. Carmen la siguió a distancia, curiosa y preocupada. ¿Qué podría querer su madre con la familia que tanto la despreciaba? Elena tocó a la puerta de la casa grande. Don Carlos abrió, visiblemente sorprendido e incómodo al ver a la mujer pobre en su umbral. «Doña Elena», dijo con frialdad, «si está aquí para pedir limosna». «No vine a pedir nada, don Carlos», interrumpió Elena, su voz más firme que nunca. «Vine a ofrecer ayuda». La risa de don Carlos resonó por el jardín. «¿Usted ayudarnos? ¿Y qué podría hacer una mujer como usted por nuestra familia?». Elena abrió la maleta vieja. Dentro de ella, para el asombro de don Carlos, había mapas detallados de la región, estudios de suelo, anotaciones sobre mantos freáticos y algo aún más sorprendente, documentos oficiales de una universidad de la capital. «Soy ingeniera agrónoma», dijo Elena con calma. «Me gradué hace 25 años en la Universidad Central. Sé cómo encontrar agua en terrenos áridos y cómo salvar plantaciones en tiempos de sequía». Pero ¿por qué nunca dijo nada? ¿Por qué vive en condiciones tan humildes si tiene esa formación?, tartamudeó don Carlos. Elena respiró hondo antes de responder, y por primera vez en años sus palabras llevaron no solo tristeza, sino también una fuerza que había mantenido enterrada por mucho tiempo. Porque hace 20 años, cuando llegué aquí embarazada y sola, nadie quiso darme una oportunidad. Cuando traté de explicar mi formación, se rieron en mi cara. Dijeron que una mujer soltera y embarazada no podía ser ingeniera, que estaba mintiendo para conseguir trabajo. Su propia esposa, don Carlos, fue una de las que más me humilló en esa época. La verdad cayó como una bomba. Don Carlos recordaba vagamente a una joven que había llegado al pueblo años atrás, pero nunca había prestado atención a los detalles. «Entonces, ¿por qué me está ofreciendo ayuda ahora?», preguntó, genuinamente confundido. Elena miró la propiedad seca, los animales flacos, los trabajadores rurales que pasaban por el camino con los hombros curvados por la derrota. «Porque no se trata de usted, don Carlos. Se trata de las familias que dependen de esta tierra para sobrevivir. Se trata de los niños que pasarán hambre si las cosechas fallan. Mi orgullo herido no vale más que el sufrimiento de personas inocentes». En ese momento, Carmen, que observaba escondida detrás de un árbol, sintió un orgullo tan inmenso por su madre que las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Finalmente entendía por qué Elena siempre hablaba sobre dignidad y compasión. Don Carlos se quedó en silencio por un largo tiempo, procesando la magnitud de lo que estaba pasando. La mujer que su familia había despreciado durante años era posiblemente la única persona en todo el valle que podría salvarlos de la ruina total. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó finalmente. «Nada para mí», respondió Elena, «pero quiero que mi hija tenga la oportunidad de estudiar en la capital, y quiero que los trabajadores rurales tengan salarios justos y condiciones dignas de trabajo». Fue entonces cuando doña Mercedes apareció en la puerta, habiendo escuchado parte de la conversación. Su rostro estaba pálido de shock, y por primera vez en su vida no tenía palabras. Lo que pasó en las semanas siguientes transformó completamente el Valle de San Miguel. Elena se sumergió de lleno en el trabajo de recuperación de la región. Sus mañanas comenzaban aún más temprano. A las 3 de la madrugada ya estaba estudiando los mapas topográficos, calculando las mejores ubicaciones para nuevos pozos artesianos. Sus conocimientos eran impresionantes. Identificó puntos donde el agua subterránea estaba más cerca de la superficie. Desarrolló sistemas de irrigación por goteo
que economizaban el 70% del agua normalmente usada y enseñó técnicas de rotación de cultivos que enriquecían el suelo en lugar de agotarlo. Pero lo más sorprendente fue descubrir que Elena había continuado estudiando todos esos años. Por las noches, después de las largas jornadas vendiendo comida en la plaza, leía revistas científicas que pedía prestadas de la biblioteca del pueblo vecino. Había desarrollado métodos propios de agricultura sustentable, adaptados específicamente al clima y suelo de la región. La transformación fue rápida y dramática. En 2 semanas, nuevos pozos estaban brotando agua cristalina. En un mes, las plantaciones volvieron a verdear. Los trabajadores rurales, antes desempleados y desesperados, ahora tenían trabajo garantizado y salarios que les permitían sostener a sus familias con dignidad. Pero la verdadera transformación no estaba solo en la tierra. Estaba en las personas. Don Carlos, un hombre que siempre se consideró superior a otros por su riqueza, ahora miraba a Elena con respeto genuino. Había aprendido que la verdadera nobleza no venía de bienes materiales, sino de carácter y conocimiento. Una tarde, mientras Elena supervisaba la instalación de un nuevo sistema de irrigación, don Carlos se acercó a ella con un sobre en las manos. «Elena», le dijo, su voz cargada de emoción, «hay algo que necesito hacer». Abrió el sobre y mostró un documento oficial. «Acabo de establecer una fundación educacional. El primer beneficio será una beca integral para que Carmen estudie agronomía en la capital con todos los gastos pagados». Elena se quedó sin palabras. Sus manos temblaron al sostener el documento. «Pero eso no es todo», continuó don Carlos. «Quiero que usted sea la directora técnica de todas mis propiedades, con un salario digno de su calificación y una casa adecuada para usted y su hija». Las lágrimas que Elena había contenido durante tantos años finalmente comenzaron a caer, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de reconocimiento, de justicia finalmente hecha. Carmen, que había llegado de la escuela, corrió a abrazar a su madre. «Siempre supe que eras especial, mamá. Siempre supe que un día todos verían lo que yo siempre vi». Pero la escena más conmovedora aún estaba por venir. Doña Mercedes, la mujer que había sido la más cruel con Elena a lo largo de los años, se acercó lentamente. Su orgullo libraba una batalla épica con su conciencia, y por primera vez en su vida, la conciencia estaba ganando. «Elena», le dijo con voz temblorosa, «yo necesito pedir perdón, no solo por mí, sino por todas nosotras que la juzgamos sin conocerla, que permitimos que el prejuicio cegara nuestra visión». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Usted no solo salvó nuestras cosechas, salvó nuestra humanidad». Elena miró a doña Mercedes por un largo momento. Entonces, para sorpresa de todos, sonrió. Una sonrisa genuina, sin resentimiento. «Todos cometemos errores, doña Mercedes. Lo importante es que tengamos el valor de corregirlo». Y fue en ese momento, viendo a la mujer que había despreciado durante tanto tiempo, mostrar tanta gracia y sabiduría, que doña Mercedes finalmente entendió el verdadero significado de la palabra dignidad. 6 meses después, el Valle de San Miguel se había convertido en un ejemplo de prosperidad sustentable. Las técnicas desarrolladas por Elena estaban siendo estudiadas por universidades de todo el país. Periodistas venían de lejos para documentar la revolución verde que una mujer humilde había iniciado. Carmen había partido hacia la capital para iniciar sus estudios, pero no antes de organizar una ceremonia de despedida que marcaría para siempre la historia del pueblo. En la plaza central, donde Elena había pasado tantas mañanas siendo ignorada y despreciada, fue erigida una placa en su honor. Elena Morales, la mujer que enseñó a nuestro valle a florecer. Durante la ceremonia, Elena fue invitada a hablar. Subió al pequeño escenario improvisado, miró los rostros que la observaban, muchos de los mismos rostros que antes la trataban con indiferencia o desprecio, y sintió una paz profunda en su corazón. «Mis queridos amigos y vecinos», comenzó, su voz clara resonando por la plaza silenciosa. «Aprendí a lo largo de la vida que todos tenemos semillas de grandeza dentro de nosotros. A veces esas semillas quedan enterradas por tanto tiempo que olvidamos que existen. El prejuicio, la pobreza, el rechazo, todo eso puede ser como una sequía que impide nuestro crecimiento». Hizo una pausa, mirando a Carmen, que sonreía con lágrimas en sus ojos. «Pero así como la tierra siempre tiene potencial para florecer,
nosotros también lo tenemos. No importa cuántas veces nos digan que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o dignos. La verdad es que cada uno de nosotros tiene algo único y valioso que ofrecer al mundo. Elena miró directamente a los jóvenes en el público. A los jóvenes que me escuchan, nunca permitan que nadie defina sus límites. Estudien, aprendan, crezcan. Pero más importante que eso, nunca pierdan la compasión. El conocimiento sin compasión es como lluvia sin tierra fértil, no producen nada duradero. Y luego se dirigió a los adultos. Y a todos nosotros que ya tenemos más experiencia en la vida, recuerden que nunca es tarde para reconocer nuestros errores, para crecer, para ser mejores personas. Doña Mercedes me enseñó eso cuando tuvo el valor de pedir perdón. Don Carlos me enseñó eso cuando supo poner el orgullo a un lado para hacer lo correcto. El aplauso que siguió no fue solo educado, fue genuino, cálido, viniendo del corazón de personas que habían aprendido lecciones profundas sobre humanidad y dignidad. Después de la ceremonia, mientras Elena caminaba de regreso a su nueva casa, una hermosa construcción que don Carlos había mandado construir especialmente para ella, se detuvo por un momento frente a su antigua vivienda humilde. La pequeña casa de adobe continuaba ahí, pero ahora se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para todos en el pueblo. Algunas familias jóvenes habían pedido cuidar la huerta que Elena había plantado en el patio, continuando el trabajo que ella había comenzado. «Gracias», murmuró Elena, tocando gentilmente la puerta de madera desgastada. «Gracias por acogerme cuando no tenía nada más, por darme refugio mientras aprendí a florecer nuevamente». Esa noche, Elena escribió una carta para Carmen. «Mi querida hija, hoy entendí que nuestro viaje nunca fue sobre probar nuestro valor a otros. Fue sobre nunca olvidar nuestro propio valor, incluso cuando todo el mundo parecía haberlo olvidado. Estás comenzando una nueva etapa de la vida, y sé que llevarás contigo no solo conocimiento, sino también el corazón compasivo que siempre te ha caracterizado. Recuerda, somos como semillas. A veces quedamos enterradas en la oscuridad por mucho tiempo, pero cuando finalmente encontramos las condiciones correctas, amor, oportunidad, reconocimiento, podemos crecer más allá de cualquier expectativa». Y así, bajo las estrellas que brillaban sobre el Valle de San Miguel, Elena Morales, la mujer que todos despreciaron, se durmió en paz sabiendo que había plantado mucho más que cosechas en esa tierra bendita. Había plantado esperanza, dignidad y la prueba viviente de que nunca debemos subestimar el poder transformador de la bondad aliada al conocimiento, porque a veces las mayores revoluciones comienzan no con gritos o protestas, sino con el trabajo silencioso y persistente de aquellos que se niegan a rendirse ante sí mismos y ante la humanidad. Y tú, que seguiste esta historia hasta el final, ¿qué lecciones vas a llevar a tu propia vida? ¿Qué semillas de grandeza están esperando florecer dentro de ti?